Hola estimados estudiantes, como lo prometido es deuda, les estoy grabando nuevamente la explicación del tema de ecuaciones de valor. Y bueno, aquí vamos. Entonces, las ecuaciones de valor es una igualdad que se utiliza en las matemáticas financieras para resolver un problema de matemática financiera. Es decir, para resolver situaciones en las que alguno de los elementos de los que hemos hablado, ya sea el valor presente o el valor futuro o la tasa o el número de periodos se desconoce y que finalmente nosotros necesitamos conocer para resolver un problema, ya sea que tengamos por ejemplo el número de pagos de un crédito y necesitemos saber cuál es el valor presente, o en su defecto cuando tengamos el valor presente y necesitemos conocer el número de pagos, también en el caso de la tasa y también en el caso del número de periodos. En este caso, nosotros vamos a utilizar una ecuación de valor para poder resolver este tipo de inconvenientes. La ecuación de valor nosotros en matemáticas financieras la vamos a representar de la siguiente manera. ¿Listo? Cualquiera de estas cuatro formas que les estoy señalando acá, cualquiera de estas puede ser. ¿Listo? Nosotros simplemente solamente podemos concentrarnos en una de ellas. ¿Cuál sería? Esta que está acá arriba, la que les estoy aquí señalando, la primera. La sumatoria, porque recuerden que esto es una sumatoria, la sumatoria de los ingresos es igual a la sumatoria de los egresos en la FF. Esta F significa fecha focal. La fecha focal es cualquier periodo de la operación en donde yo decida hacer la igualdad. Es decir, esa igualdad se va a cumplir exclusivamente para esa fecha focal. ¿Listo? Lo que no quiere decir que yo siempre debo utilizar una fecha focal. No, yo puedo utilizar la fecha focal que yo quiera. Si por ejemplo hay una operación de crédito con 12 pagos mensuales, yo puedo colocar la fecha focal en cualquiera de los pagos, desde el 1 hasta el 12, o incluso puedo colocar la fecha focal en el momento cero. ¿Ok? Entonces la fecha focal, a menos que el ejercicio me diga que la coloque en un punto en específico, yo de lo contrario no la puedo colocar en donde yo quiera. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un ejemplo para desarrollar este tema de la ecuación de valor, que se conoce como el teorema fundamental de las matemáticas financieras. Entonces veamos este ejemplo. En este ejemplo, usted, como les decía en la clase de ayer, métase en el papel. Vamos a suponer que cada uno de ustedes tiene $150.000 y los invierte hoy. $150.000 hoy, obviamente recuerden que hoy automáticamente yo me voy al valor presente. ¿Listo? Y voy a recibir $60.000 dentro de 5 meses, es decir, esto es un valor futuro. Entonces $60.000 es uno de los futuros que hay dentro de la operación. $50.000 dentro de 8 meses y $120.000 dentro de 18 meses. Entonces tenemos el valor presente, que serían $150.000, y tenemos tres futuros, o sea, tres flujos de caja que están en el futuro. $60.000 dentro de 5 meses, $50.000 dentro de 8 y $120.000 dentro de 18, perdón. Además, en el mes 10 decide reinvertir. ¿Qué significa? Que usted nuevamente va a sacar de su bolsillo y va a invertir en el proyecto o en la empresa, o como usted quiera llamarlo, una suma desconocida, que para el efecto solo podemos llamarle X. ¿Listo? Determinar el valor de esta, es decir, de la suma desconocida, teniendo en cuenta una tasa de interés del 1.2% mensual, y la fecha focal la vamos a colocar en el mes número 8. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. Lo primero que vamos a hacer es hacer el diagrama de flujo. Bueno, entonces retomando, estaba abriendo mi tablero para poder hacer el diagrama. Entonces vamos a tomar el ejercicio, dibujamos nuestro horizonte. Recuerden que hay una inversión en el momento cero de $150.000.
Listo, momento cero. La operación en total demora 18. O sea que en el momento 18, recuerden, voy a irme al ejercicio nuevamente. Sí, los 18 meses, en ese momento usted va a recibir $120.000. Tenemos aquí $120.000 a los 18 meses. ¿Listo? Más o menos aquí sería la mitad, es decir, el mes 9, como para que tengamos un diagrama distribuido uniformemente. En el mes 5 se reciben $60.000, entonces el mes 5 más o menos sería por aquí, voy a colocar aquí $60.000. 60.000. Y 50.000 dentro de 8, o sea, aquí más o menos 50.000. 50.000. Y los 120.000 dentro de los 18. Aquí tenemos los tres ingresos. En el mes 10 decide reinvertir una suma desconocida. En el mes 10, aquí, una suma desconocida que recuerden que yo les dije vamos a llamar X, que es nuestra incógnita. ¿Listo? La tasa 1.2% mensual. Vamos a colocar la tasa por aquí arriba. Okay. Y el ejercicio nos dice que la fecha focal la coloquemos en el mes número 8. Entonces, bueno, aquí a mí se me olvidó colocar, aquí sería mes 10, aquí sería mes 8 y acá sería mes 5. Ok, entonces ahí tenemos nuestra toda operación. Entonces la fecha focal la voy a colocar aquí en el mes, colocar aquí FF, que significa fecha focal, en el periodo número 8. Significa que la sumatoria la vamos a hacer aquí en el periodo número 8. ¿Listo? Lo recomendable es colocar la fecha focal donde está la incógnita, es decir, sería lo ideal aquí en el mes número 10, pero el ejercicio nos está pidiendo que la coloquemos en el número 8. Listo, este sería mi diagrama. Entonces fíjense que en este diagrama tenemos, voy a colocar, oye, bueno, ahora que ya pasó el señor que iba vendiendo por ahí, bueno, y les decía, yo voy a señalar en color azul los egresos. Entonces, ¿cuántos egresos tengo? Uno, que es el primero, los 150.000 que se invierten en el momento cero, y 2, que es la suma desconocida que se reinvierte en el periodo número 10. ¿Listo? Y voy a colocar de verde los ingresos. Entonces, el primer ingreso es este, sería 1 en el periodo 5 por 60.000, 2 en el periodo 8 por 50.000 y el último en el periodo 18 por 120.000. ¿Listo? Entonces es una igualdad. Entonces recuerden que la igualdad yo debo trabajarla como una ecuación. Entonces la sumatoria, voy a colocar aquí una flechita hacia arriba para simbolizar que son los ingresos, de los ingresos es igual a la sumatoria de los egresos, y esa sumatoria va a ser igual en mi fecha focal. La fecha focal que el ejercicio nos ha colocado es el periodo número 8.
Es decir, que mi fecha focal está aquí en el periodo número 8. ¿Listo? Entonces voy a comenzar con los ingresos para colocarlos del lado izquierdo de la ecuación y después con los egresos que los voy a colocar del lado derecho. Entonces los ingresos son el de 60.000, el de 50.000, el de 120.000, pero todos los debo sumar en el periodo número 8, que es donde está mi fecha focal. Entonces voy a empezar con el primero, 60.000 dólares. Entonces estos 60.000 dólares que están en el periodo número 5, yo debo hallarles el valor equivalente en el periodo número 8, es decir, mirar estos 60.000 en cuánto se convierten pasando del periodo 5 al periodo número 8, es decir, 3 periodos a una tasa del 1.5% mensual. Es como si yo esto lo ahorrara en un banco durante 3 meses y quisiera ver en cuánto se han convertido estos 60.000 dólares en 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque desde el periodo 5 hasta el periodo número 8 hay 3 periodos, o 3 meses, porque recuerden que estoy trabajando aquí en meses. Entonces, en 3 periodos. ¿Cómo hago eso? Calculándole el valor futuro a los 60.000 dólares. Entonces, con una fórmula de valor futuro, yo voy a llevar los 60.000 dólares desde el periodo 5 hasta el periodo número 8. Recuerden la fórmula de valor futuro manual. ¿Ok? Me voy a devolver y voy a buscar la fórmula. Es esta. Esta sería la fórmula. Es decir, debo tomar P, que serían los 60.000 dólares, la tasa, que es 1.2, y N, que es 3, que son 3 periodos. Entonces hago lo siguiente. P, que sería 60.000 dólares, y coloco 60.000 dólares. Acá voy a colocar los valores completos. No coloqué los valores completos en el diagrama, pues para hacerlo mucho más sencillo. 60.000 dólares, que sería P, que multiplica a 1 más la tasa. La tasa sería 1.2% mensual. Eso traducido a decimales sería 0,012. Cierro paréntesis. Y eso lo elevo a la n, que sería 3. Listo. Entonces ya estos 60.000 dólares los acabo de llevar a mi fecha focal porque ya les hallé el valor equivalente. Y ahí tengo entonces el primer ingreso. Entonces voy a ir cancelando aquí el primer ingreso, lo voy a cancelar con RON. Entonces ya este lo incluí, lo tacho. Voy con el segundo. Recuerden que es una sumatoria porque aquí tengo, entonces sería más. Voy con los 50.000 dólares. Los 50.000 dólares, como ya están en la fecha focal, es decir, ya están en el periodo número 8, yo simplemente los debo sumar y no lo debo colocar nada. O sea, no debo moverlos para ningún lado. ¿Para qué los voy a mover si ya están en mi fecha focal? Los 50.000 dólares. Entonces los 50.000 dólares ya están ahí en mi fecha focal y simplemente los sumo. Más el último ingreso, que serían los 120.000 dólares. En este caso, fíjense que los 120.000 dólares, a diferencia de los 60.000, están más allá de la fecha focal, es decir, están en el futuro con respecto a la fecha focal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar el valor presente de estos 120.000 que están en el periodo 18 en el periodo 8, es decir, o 10 periodos, es decir, desde el 18 hasta el 8 y 10 periodos. Entonces, es como si yo trasladara estos 120.000 desde el periodo 18 hasta el periodo número 8, es decir, 10 periodos hacia el pasado, para determinar cuánto es el valor equivalente de los 120.000 dólares en el periodo número 8. Entonces lo hago con una fórmula de presente, que sería cualquiera de estas dos que está aquí, ya sea que multiplique o divide. Ya saben que si divido, el exponente es positivo, y si multiplico, el exponente es negativo. Entonces yo, para seguir con este mismo estilo, voy a utilizar la de la multiplicación. Entonces sería tomar los 120.000 dólares ¿sí? Y los voy a multiplicar por 1 más la tasa, que si yo lo hago directamente me da este valor que tengo acá. Es decir, este 1 más 0.012, si yo lo sumo da 1.012, que es lo que tengo acá. Es decir, yo lo puedo hacer directamente, puedo hacer la suma directamente, así ahorro tiempo y espacio. Y como son 10 periodos, a la menos 10. ¿Listo? Y entonces ya el 50.000 dólares lo ubiqué acá, y ahora el 120.000 dólares. Es decir, que ya los 3 ingresos ya los incluí en mi ecuación.
Ahora que viene la igualdad, entonces igual, voy a colocarla en rojo también. Igual. Voy a colocar esto un poquito para acá para que me dé espacio. Listo. Entonces, el único, perdón, hay dos egresos. El primero que son 150.000, voy a empezar por ese $150.000. $150.000. En este caso voy a utilizar una fórmula futuro para llevarlo desde el periodo 0 hasta el periodo número 8, es decir, multiplicarlos por 1 más la tasa. Entonces, perdón, aquí sería 1 más la tasa elevado a la 8. ¿Por qué a la 8? Porque hay 8 periodos desde el momento 0 en que están los 150.000 hasta la fecha focal que está en el periodo número 8. Más, recuerden que aquí ya cancelo entonces este y solamente me quedaría este flujo de caja desconocido que está en el periodo 10 y que lo debo llevar hasta el periodo número 8. Entonces, ¿cuánto es el flujo de caja? X. Esa es mi incógnita. Que lo voy a multiplicar por 1 más la tasa elevado. Recuerden que como tengo que llevar los dos periodos hacia el pasado, porque está en el periodo 10 y quiero hallar el valor equivalente en el periodo número 8, entonces sería igual elevado a la menos 2. Y esta es mi ecuación de valor. Esta es mi ecuación de valor. ¿Okay? Aquí está plantada mi ecuación de valor. Voy a tratar de reducir esto porque no tengo mi mouse acá. Bueno, entonces ya aquí pude reducir mi imagen. Entonces aquí tengo mi diagrama. Entonces ya saben, lo primero hacer el diagrama, lo segundo plantear la ecuación de valor. Y entonces ahora simplemente ¿qué tengo que hacer? Utilizar la calculadora. Es decir, hacer esta operación que está acá. Es decir, hacer esto. Sumarle 50.000. Después de esta suma, multiplicar esto y sumarlo. Esto que está aquí lo hago y pasa para el otro lado de la ecuación y ya me queda solamente este factor que está aquí. Hago lo que está entre paréntesis, es decir, el 1.02 se lo elevo a la menos 2 y esto pasaría a dividir al otro lado, es decir, todo esto es un proceso de despeje. ¿Listo? Yo lo voy a hacer en Excel para que sea mucho más rápido. Lo voy a hacer en un documento de Excel. Listo. Aquí voy a colocar la tasa. Lo primero es, voy a colocar aquí la tasa. Voy a colocar formato de porcentaje y coloco 1,2. Voy a colocarle 2 decimales y fíjense el truco que voy a hacer. Voy a darle clic aquí, secundario, voy a ir a formato de celdas. Y aquí en formato de celda voy a ir aquí a personalizada. Cuando esté en personalizada, aquí en tipo, le voy a dar clic acá, le voy a dar un espacio y entre comillas voy a colocar la palabra mensual. Y fíjense que aquí me aparece la palabra mensual. Le doy a aceptar. Entonces ya que tengo aquí en el formato de la celda la palabra mensual, si yo le doy F2 me aparece solamente el número que yo le incluí, que es 1.2%. ¿Listo? Entonces vamos a ver, tengo la tasa aquí, voy a colocar entonces acá los flujos de caja. Entonces voy a colocar entonces los ingresos acá. Entonces los ingresos serían 60.000, que está en el periodo 5. Voy a regresarme hasta acá.
60.000 en el periodo 5, 50.000 en el 8 y 120.000 en el 18. ¿Listo? Estos serían los ingresos. ¿Listo? Voy a llegar aquí entonces en esta celda de aquí, voy a dar la operación correspondiente. Entonces sería valor futuro, la tasa es esta, listo, punto y coma. El número de periodos sería la fecha focal, que está en el periodo 8 menos 5, que serían 3, punto y coma. Pago no hay, y en valor futuro, en valor presente, perdón, serían los $60.000. ¿Listo? Entonces estos $60.000 que están aquí, o sea, esta operación que está aquí, esta operación que está aquí me da 62.186. Esta. Más, bueno, los 50.000, obviamente no les tengo que hacer ninguna operación, simplemente colocar los 50.000. ¿Listo? Más, ahora voy a hacer esta operación de acá, los 50.000. Obviamente, si yo hago la operación, pues me va a dar lo mismo 50.000, sería valor futuro, sería, está en el periodo 8 menos la fecha focal, que en el periodo 8 sería 0, pago no hay, y valor presente los 50.000 lo coloco negativo, y eso me va a dar 50.000. Es lo mismo que si hubiese colocado los 50.000 directamente, que es lo que voy a hacer, colocar los 50.000 directamente. Y los 120.000 entonces sería con una fórmula de presente. BA, entonces aquí tengo la tasa. Los periodos serían 18 menos 8, que es donde está la fecha focal, punto y coma. Pago no hay, y valor futuro lo coloco negativo, que serían $120.000. Todos estos cálculos ustedes lo pueden hacer con la calculadora. Y aquí tengo 106.000, es decir que estos 120.000 en el periodo 18 son equivalentes a 106.507 del periodo número 12, y esto va a ser igual a listo. Ahora voy a hacer esta operación. Egresos 150.000 en el periodo 0 y una suma desconocida, que lo voy a colocar un número porque aquí hasta aquí lo acompaña el número 1, un número 1, entonces sería X, un número 1 que está en el periodo número 10. Entonces con una fórmula de valor futuro tomo la tasa, el número de periodo sería 8 menos 0, queda 8, punto y coma. Pago no hay, y en valor presente coloco menos los 150.000, cierro paréntesis, y entonces estos 150.000 se me convertirían en 165.020. Listo. Más sería tomar entonces valor presente. ¿Por qué valor presente? Porque recuerden que el exponente aquí es negativo y voy a llevar este flujo de caja conocido X desde el periodo 10 hasta el 8. Entonces sería tomar la tasa, punto y coma, el número de periodos sería 10 menos 8, pago no hay, y en valor futuro coloco menos 1, cierro paréntesis, doy enter, y este sí le voy a colocar dos decimales, me da 0.98. Entonces daría 0,98 X. Que recuerde que la X está aquí acompañando esta operación, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Simplemente lo que voy a hacer es sumar todo esto, y esto se lo resto, y lo que me dé lo voy a dividir entre 0.98 para que la X quede despejada. Entonces lo voy a hacer acá. Entonces voy a colocar aquí suma de ingresos. La suma de ingresos entonces va a ser la suma
esto. Ahí está la sumatoria de los ingresos, me da esto. La suma de los egresos, entonces sería solamente, en este caso, este valor. ¿Por qué no lo puedo mezclar con el 0.98? Porque recuerden que el 0.98 tiene una X. Entonces yo no puedo sumar este valor con este 0.98 porque son números que tienen una variable diferente. Entonces aquí está esta X y yo no puedo hacer esa suma. Entonces simplemente sería esto. Eso quiere decir que el total aquí entonces sería la suma de este, que serán los ingresos positivos, menos los egresos que serían negativos. ¿Ok? Eso me da entonces 53.673. ¿Listo? Entonces la suma, o sea, la operación de la sumatoria de todo esto, menos esto que está acá. ¿Por qué negativo? Porque debe pasar para el otro lado con signo negativo. Entonces todo esto me daría 53.000, perdón, color 53.673. ¿Okay? Y esto es igual a 0,98 X. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Para despejar la X, X es igual a la diferencia, perdón, a la resta entre esto, la división de esto entre 0.98. Entonces el valor de X sería tomar esto y dividirlo entre 0.98. Entonces este sería mi resultado: 54.969. Entonces este sería mi resultado. Ese es el valor desconocido. Es decir, esta X que está aquí, ese sería el valor desconocido. Les voy a tomar una imagen a esto y se la voy a enviar al chat. Listo, esa es la explicación.